Hoy vamos a hablar con Eli un poco de su camino sobre la nutrición y cómo llegó también desde la danza a hacer este trabajo interdisciplinario. Bueno, ¿cómo estás, Eli? Agradecida también por, bueno, vos por invitarnos para poder llevar también nuestro proyecto allá a verlo. La verdad que estamos muy contentas y entusiasmadas. Eh, y nada, también de que se abran estos espacios, ¿no? De que se hablen de estas problemáticas del lado B de la danza, ¿no? Porque nosotros bailamos, aplausos, todo muy lindo, pero bueno, después hay todo otro lado, ¿no? Del otro lado que nada, que vivimos los bailarines, así que nada, está bueno también hablar de la necesidad, ¿no? Como de todos, de esto, de que hablemos de estos temas y nos acompañemos y nos demos la herramienta entre todos. Sí, creo que el tema de la nutrición es como Vox Populi, que siempre hay conflictos, ¿no? En la danza, pero poco se habla realmente de cuáles son las soluciones posibles. Y arranqué a los 8 a bailar el primero clásico y después creo que a los 12 arranqué con contemporáneo también. Después de eso, en la adolescencia empecé como a concursar y a meterle un poco más de lleno a lo que era bailar y intentar, bueno, hacer de eso una profesión, ¿no? Y ahí fue también donde empecé como a darle importancia a la alimentación, ¿no? Como a entender que era un pilar necesario, ¿no? Como aprender a comer o cómo comer, mantener un peso. Desde ese lado me empecé como a vincular, empezar a cocinarme, a comer saludable. Y después me vine acá a Buenos Aires a los 17 a audicionar al taller de danzas del Teatro San Martín. Intenté estudiar ahí en la UBA Nutrición, pero no me dieron, era muy nueva en la ciudad, así que no me dieron mucho los tiempos. Y después cuando entré al ballet, del taller, audicioné para el ballet contemporáneo del Teatro San Martín, eh, donde quedé y creo que al año siguiente dije, bueno, vamos a probar con estudiar nutrición, porque siempre lo había tenido ahí como latente, ¿no? Como esas ganas también de estudiar otra carrera y siempre pensaba como algo que pueda fusionar con la danza, ¿no? Como eh, y me parecía que la nutrición era bastante fundamental, o que necesitaba sobre todo tener más información, ¿no? Arranqué a estudiar la carrera y primero me pareció muy impresionante el cuerpo humano, la tremenda máquina que es. Yo decía, claro, yo me levanto, desayuno, no desayuno, voy al teatro y el cuerpo está haciendo, o sea, después cuando entendía de las puertas para adentro, ¿no? Como está haciendo malabares y está, claro, sacando de las reservas de un lado. Y eso también me motivó a pensar un poco también la nutrición desde el lado de la salud, ¿no? A entender eh, qué función tiene cada nutriente, ¿no? Como por qué es importante comer lo que comemos, por qué, cómo nos repercute eso en la salud en general y en el rendimiento. Después pensando que nosotros bailamos y estamos 27.000 horas ensayando, todo el desgaste que tenemos, digo, ¿cómo? O sea, con más razón hay que hacer buena letra en ese sentido, ¿no? Como cumplir los nutrientes, porque bueno, son situaciones en donde los requerimientos están aumentados. También me empecé a dar cuenta, viste, como las problemáticas, ¿no? Que había como las conductas de los bailarines, viste, como las conductas alimentarias, digo, cómo el ambiente también nos lleva también a adoptar distintas conductas. Y bueno, nada, y acá un poco cumpliendo el deseo de fusionar las dos disciplinas, ¿no? Que se hablen de estas cosas, ¿no? eh, solo saber que existen y naturalizarlas y como, bueno, hablemos de estos temas, ¿no? Porque nos representan a la gran mayoría también. Sí, esto que decías, ¿no? De todos los malabares que hace el cuerpo para poder rendir, lo que tiene la nutrición es que muchas veces no se ven inmediatamente el costo que tiene eso, ¿no? Tomar un poco de conciencia, porque hoy quizás el cuerpo nos aguanta porque todavía somos jóvenes, ponele,
pero bueno, en algún momento eso tiene un costo, ¿no? Como para el cuerpo. ¿Qué mitos son los más famosos sobre la alimentación que querés desmentir hoy? A ver, ejemplo, los hidratos de carbono, que todo el mundo los demoniza, que son malos, que hacen mal. La explicación es que los hidratos de carbono son nuestra principal fuente de energía. O sea, y de hecho el cerebro solo se alimenta de glucosa, que es un tipo de hidrato de carbono. O sea que digo, no solo para movernos, sino también para pensar. Digo, la danza, digo, hacemos todo juntos. Eh, entonces, nada, es una principal fuente de energía y es súper necesario para la actividad física sobre todo. Digo, se pueden generar reservas tanto en el músculo como en el hígado. Pero bueno, los bailarines estamos muy al límite, ¿viste? Con el tema reservas también en general, de tejido adiposo también. Entonces, como, eh, nada, yo súper recomiendo, sobre todo para antes de la actividad física, como hacer bastante foco en los hidratos de carbono y después habrá calidad, digo, de hidratos de carbono, digo, porque podemos ir desde un pan de supermercado a algo con mucha fibra, digo, que por ahí es más beneficioso, y entender también en qué momento es preferible qué. Pero, bueno, nada, el primer nutriente que saco de la lista negra y lo pongo acá son los hidratos de carbono. No me acuerdo cómo se llama el pantalón ese bolsa, ¿viste? Que es bastante común en el ámbito de la danza. Ah, que es como de plástico. Es como de plástico Sí. que hay, no sé si se sigue pensando hoy en día eso, pero de que ayuda a quemar grasas. Bueno, no, eso Sí. es un Bueno, recontra mí. Porque uno es eso. pero te deshidratás en realidad, o sea, no funciona así quemar grasa. Ojalá fuera tan Bueno, fácil. eso no lo sabía, no, No, no quemarías grasas solo por ponerte algo que te genere calor en la zona. no, que creo que se asocia porque uno transpira más, pero en realidad la transpiración es de agua, uno no transpira gotas de aceite, ¿no? O sea, solamente es deshidratarse. Lo Claro. cual, entonces, o sea, digo, no solo no estás logrando bajar grasa, porque no va por ahí, sino que encima te estás deshidratando, digo, con lo importante que es la hidratación para mantener los tejidos saludables, para transportar la sangre con los nutrientes, con el oxígeno, o sea, ¿Te ha pasado de tener que acompañar, digamos, alguna dieta donde el objetivo de la paciente o el paciente era bajar de peso y vos eh, como nutricionista decías, no tenés que bajar de peso, porque de hecho con lo que dice la medicina y qué pasa cuando vos que estás justo en el medio, ¿no? No estás, porque a mí me pasa eso, que me pasaban como de una pelota a la otra, unos me hacían engordar, otros querían que baje 2 kilitos por las dudas. ¿No? eso me parece terrible igual, digo, que sigue pasando hoy en día, ¿no? Como, digo, que gente que no es profesional de la salud y no es entendida en el tema, digo, maestros, directores, o sea, digo, que te digan bajar 2 kilos o baja, no importa, o bajar de peso, me parece un montón, me parece que tenemos que empezar a cambiar esas cosas, porque digo, no sabes si esa persona está para bajar de peso, y bajar qué también, después claro, digo, uno como profesional de la salud se encuentra con una persona que te dice, che, quiero bajar, y no, y quizás está, digo, bueno, que no me ha tocado un caso así, la verdad, todavía. Es muy difícil de manejar porque, digo, bueno, la salud primero, ¿no? Digo, soy una profesional de la salud, más allá de que sea bailarina y entienda el contexto, ¿no? Y las exigencias. Me interesa el debate también como de, bueno, baja 2 kilos. ¿2 kilos de qué? Porque digo, también los directores o digo como las figuras más de que tienen un rol De referente, sí. referente, claro. Digo, esas personas te hacen un pedido, digo, sin saber si eso es posible, o quizás estás en tu límite inferior de grasa, ¿no? Y digo, y entonces, ¿qué vamos a bajar? ¿Grasa o bajamos músculo? Porque muchas veces también, digo, dentro de la composición corporal, digo, uno se pesa en la balanza y ve un número, pero bueno, ese número hay estructura ósea, hay vísceras, hay músculo, hay grasa, hay... Entonces, bueno,
me parece interesante el debate de, bueno, ¿qué querés bajar? Bueno, ¿y qué querés bajar? Porque hay límites también, ¿no? Digo, bajar masa muscular también es un problema para la estructura ósea, para el rendimiento, digo, eh, entonces nada, Y no es saludable, además, bajar masa muscular o no. no, por eso digo, está contraindicado. ¿Quién quiere bajar masa muscular? O sea, entiendo que el objetivo es bajar grasa siempre, ¿no? Pero bueno, también hay una salud hormonal que cuidar. Digo, como hablabas vos hoy al principio, me hiciste acordar de que existe una condición médica que se llama triada del atleta femenino, no sé si las escuchado alguna vez, que se da en varias, sobre todo en mujeres que hacen deportes estéticos o donde tienen que mantener un bajo peso, donde esta triada se caracteriza por baja ingesta calórica, porque puede estar acompañado de un trastorno de la conducta alimentaria o no, pero siempre tienen, o sea, siempre su alimentación es casi en déficit, disfunción menstrual y desmineralización ósea, o sea, el hueso más poroso, por ende más propenso a romperse, ¿no? A tener una lesión por accidente o lo que sea, y tener una lesión, si una lesión de tipo óseo, digo, implica una instancia muy larga de frenar y de recuperarse. Digo, este fenómeno se da bastante, sabemos también para un bailarín lo que implica, ¿no? Como tener que tener una lesión, tener que recuperarse. Bueno, todo eso con la alimentación es un pilar clave para prevenir y para curar también. Como qué comemos va a hacer que nos recuperemos mejor o no, o que tengamos menos lesiones. ¿Y qué experiencia vos personal, en tu experiencia como bailarina, digamos, te hizo decidir empezar este equipo interdisciplinario de salud integral? Siempre quise fusionar, viste, las dos carreras, la de bailarina y la de nutricionista. Eh, y también me pasó que al estudiar la carrera siento que tuve mucha información, digo, también correr el foco y ver como desde el lado de la salud y desde el lado del rendimiento deportivo, ¿no? Como qué necesito comer antes, qué necesito comer después para recuperar mis músculos, muchas preguntas también de, che, tengo un rato antes de la función y no almorcé, ¿qué como? Por ejemplo, ¿no? Como también cuestiones de digestibilidad. Hay un montón de información, digo, que yo la adquirí estudiando la carrera, y nada, me dieron muchas ganas también de poder transmitirle esto a, digo, a mis colegas, a un montón de gente. La educación alimentaria siento que es fundamental para todos, no solo para los bailarines, que hace mucha falta saber aprender a comer, ¿no? Y bueno, nada, y el año pasado creo que fue que Silvi, que es compañera mía, se recibió de psicóloga, y yo tenía ganas de dar charlas, había hablado ahí en el taller para dar alguna charla, pero sentía que me falta, o sea, como me faltaba alguna pasta, me faltaba algo más. Y ahí fue donde hablé con Silvia, Silvia se reinteresó y bueno, también la contactó Ana, que bueno, ahí nos conocimos y armamos este equipo interdisciplinario, ¿no? Ahora como que la información corre a una velocidad tremenda, ¿no? ¿Y qué pasa con todas estas variedades de tipos de alimentación, ¿no? ¿Qué se habla de eso en la carrera de nutrición? En primer lugar, siento que hoy en día con esto de Instagram y el acceso a la información, que por un lado está buenísimo y por otro lado hay demasiada información y que cualquier persona puede opinar, cualquiera también puede decir cualquier cosa o recomendar, digo, yo quizás mañana me pongo a, ponerle que no soy nutricionista, me pongo a hacer ayuno intermitente y te digo, che, hace ayuno intermitente, que está buenísimo, pero cada uno con lo que les funciona y con lo que les es mejor, según, pues somos todos distintos, tenemos distintas necesidades, hacemos distintas actividades, quizás, digo, entonces, digo, sucede mucho esto de que hay tanta información que, claro, uno también se termina batatando de que no sabes qué es mejor y qué no. Y modas también, digo, modas nutricionales, para mí cada uno con lo que le sirva, digo, desde un lado ético, desde un lado funcional, desde un lado, eh, para mí eso no hay una recomendación, digamos, como general,
¿por qué no? Porque somos todos distintos, ¿no? Como, y tenemos distintas necesidades, así que eso es un tema. A mí en la carrera me recalcaron mucho la individualización del tratamiento, ¿no? Como, digo, adaptarse a los gustos, a los hábitos, a, digo, las costumbres de cada uno y a la necesidad. Eso, no hay una dieta para todos, o sea, no hay una dieta única, digamos, que les sirva a todos. ¿Qué es lo que vas a compartir en el taller? Y tratamos de hablar también, en el caso de que conozcamos la población o las necesidades que tenga por ahí más particulares, nos adaptamos también a hablar por ahí de esos temas. Ahora en Merlo y en San Luis, bueno, la idea es hablar un poco de esto, de qué nos conviene comer. También a mí me gusta como correr un poco el foco de lo estético y pensar en el rendimiento deportivo, ¿no? En como qué alimentos, digo, plantar bases de alimentación saludable y bueno, y entender en qué momento conviene comer qué, más allá de que después, bueno, uno hace lo que puede, digo, bueno, entender porque esto, digo, como te decía hoy, por ejemplo, los hidratos de carbono cumplen una función de dar energía, entonces nos conviene antes de entrenar, la proteína después para recuperar, bueno, nada, como ir profundizando también en esos temas, pero desde un lado más funcional. ¿No? Como que hay un montón de cuestiones de que hacen de que la nutrición sea diferente, de que ese cuerpo pueda nutrirse realmente. Entonces me parece increíble que hagan este trabajo interdisciplinario porque es lo que creo que es lo que se necesita, ¿no? Realmente, porque cuando uno va con algún problema nutricional, siempre hay toda una cuestión psicológica acompañando. Entonces, bueno, esto que decía Ana, ¿no? De que la psicomotricidad se preguntan los cómo. Bueno, porque cómo estoy nutriéndome, en qué espacios estoy, como, porque también nutrirse es tomar del entorno, entonces, ¿en qué entorno estoy? Sí, desde lo conductual, digo, uno copia también, digo, más allá de que uno cuando es bebé lo amamantan o toma de la mamadera, después digo también los primeros alimentos y todo, digo, y uno copia de los padres, ¿no? Como por lo general la alimentación que tenga el entorno, la familia, los amigos, uno no está muy lejos de ahí, digo, puede después uno transformar esos hábitos y poder trabajarlo, y como también toda la emocionalidad, ¿no? Como todo el estrés, la ansiedad, digo, que te lleva a que se te cierre la boca del estómago o a querer comerte todo, viste, como, sí, digo, somos un ser integral, no es solo, digo, no alcanza con que yo diga o cualquiera diga que hay que comer, ¿no? Como después a uno le pasan un montón de cosas, lo social también, digo, como son un montón de factores que interfieren. ¿Qué pautas de alarma serían fundamentales para consultar un nutricionista? ¿Hay indicadores puntuales que requieran una intervención específica? En el ambiente de la danza estamos hablando, ¿no? Y bueno, nada, como también, no sé, pienso, digo, en este ambiente como las conductas que uno tenga, digo, es importante analizar el vínculo que uno tiene con la comida, ¿no? Como conductas quizás muy restrictivas o obsesivas o fluctuaciones en el peso, todas esas cosas creo que amerita por lo menos tener una consulta, ¿no? Como para que también que el profesional evalúe, ¿no? Que esa persona quizás está en riesgo o no, digo, también en etapas de crecimiento, que te iba a decir hoy se me pasó, ¿no? Que es muy importante porque necesitamos de esos nutrientes para el desarrollo y en esas etapas muy tempranas una restricción alimentaria puede llevar a problemas de salud directamente, ¿no? Como problemas en el desarrollo de la talla o hasta, digo, de los órganos, como, nada, es muy importante, eh, nada, la intervención, o por lo menos la evaluación, ¿no? Como de un nutricionista o algún profesional de la salud, eh,
que pueda guiar a esa persona, ¿no? Acá dice Mati Coria, los equipos interdisciplinarios como este son clave para poder generar una legislación educativa que llegue a cada escuela de danza para tener bailarines sanos y talentosos. Sí, bueno, traigo a colación que hay una bailarina que se llama Aldana Baulet, ella fue bailarina del Teatro Colón y estudiante sobre todo. Bueno, ella tuvo problemas nutricionales muy graves y trastornos alimenticios y presentó un proyecto de ley justamente para que se hagan estos acompañamientos integrales en las instituciones educativas de alto rendimiento. Y sobre todo, bueno, esto hablando de que se habla de infancia. Sí, es indispensable también, me parece, como, digo, la danza, justo digo, hay un ambiente en el que se busca como, o digo, siempre hay una búsqueda, ¿viste? Como por un cuerpo ideal, pero siempre está o sea, digo, está solo, que digo, en el sentido de que no hay equipos que acompañen, ¿no? Como ese proceso para tener el cuerpo que tengas. Digo, sí, por tus propios medios, si tenés las herramientas y la oportunidad de hacerlo, pero digo, si no estás a la deriva y es una gran problemática que tiene este ambiente. Cómo nos enfrentamos a esos entornos tan hostiles también. Entonces, me parece eso súper importante, que nos acompañemos y empecemos a abrazar a todas esas personas que están pasando por esto, para que no se sientan que hay una sola posibilidad, ¿no? Como que hay otros entornos más amables para poder desarrollar la danza. Siento que muchas cosas se naturalizaron y digo, quizás cada uno pensó que le pasaba a uno individual y digo, y somos un montón y hace años y son cosas que siguen pasando. Entonces me parece que visibilizar estas cosas, hablarlas y tratar de repensar qué tipos de cuerpos necesita la danza, ¿no? De una funcionalidad más que de una estética, ¿no? La danza es una disciplina con mucha influencia estética, eso no lo vamos a negar, ¿no? Pero digo, claro, yo veo los cuerpos de los futbolistas, digo, está bien, son cuerpos marcados, incluso hegemónicos, pero son una consecuencia de las horas de entrenamiento, y porque también tiene un equipo interdisciplinario, un entrenador físico, un psicólogo y un nutricionista atrás que están ahí ajustando lo que necesiten. En la danza yo no sé, o sea, yo tengo mis serias dudas qué pesa más, ¿no? Si lo estético o lo funcional, o sea, ¿desde dónde se piensa? ¿Viste? Como, siento que primero es como, bueno, necesito un cuerpo delgado, después, obvio, digo, también tenés que rendir y tener flexibilidad y tener fuerza y tener... Pero la primer barrera, el primer filtro es físico, o sea, físico, estético. Uno entiende que en instituciones, digo, para entrar, digo, tanto en un ballet como para estudiar en algún lado, hay un filtro estético, y ahí estamos todos también, digo, naturalizando eso, digo, cediendo, dando el brazo a torcer, ¿viste? Como, yo creo que todos tenemos que cambiar un poco, o sea, digo, todos, digo, los referentes también, ¿no? Como porque se viene perpetuando de años, ¿viste? Como la misma idea, el mismo modelo, y me parece que, nada, sería hermoso, ¿no? Sería un sueño directamente, ¿no? Como repensar la danza en términos más funcionales, ¿no? Porque hay factores que son no modificables, o sea, la estructura ósea, las fibras musculares, dónde se acumula el tejido adiposo en mi cuerpo. Digo, esas son cosas que uno no puede modificar, sí puede comer mejor y entrenar de determinada manera y moldear ciertas cuestiones, pero hay factores que no hay con qué darle, digo, y ahí es donde siento que también está bueno pensar, viste, como los objetivos de cada uno, como los objetivos reales que estén al alcance de lo que mi genética me permita. Está bueno en estos espacios de deconstrucción empezar a decir, bueno, pero ¿cuáles son los moldes en los que queremos encajar? ¿Realmente queremos ese molde? Tiene que haber un molde para que todos podamos encajar en ese y ver cómo nos acomodamos. Lo más preocupante, bueno, volviendo a lo que hablábamos hace un rato, digo, es en el tema de las infancias.
cuando uno nada, qué sé yo, es chico y quiere bailar y como se termina ajustando, viste, como a estos parámetros que no sabemos ni cuáles son, pero bueno, como eh, y nada, digo, también de chico también tener algún problema con la alimentación o con el físico, viste, como que ya nada, te predispone a cargar con eso toda la vida. Alimentos básicos. Yo igual siento que soy bastante básica y económica, digo, uno con sus gustos, ¿no? Y con lo que le sirva, pero digo, para comer bien no hay que gastar fortuna, digamos, con comer frutas y verduras, cereales, digo que puede ser de arroz, fideos, panes, avena, no sé, te haces un pancake, huevos, carne, yogur, pero son los básicos, no sé, legumbres. Las legumbres, por ejemplo, son una opción muy económica y que tiene todos los nutrientes, tiene un buen porcentaje y calidad de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, y también tiene calcio, hierro, o sea, son una fuente ideal, medio como que con las legumbres podemos resolver todo. Fuentes de grasa como aceites, palta, frutos secos, que digo, yo entiendo que esos son alimentos que, por ahí digo frutos secos y me dice la gente, pero ¿cuánto salen los frutos secos? Pero la realidad es que no necesitamos mucha cantidad, o sea, yo entiendo que por ahí son de todos los alimentos que nombre, quizás los frutos secos son los más caros, pero digo, con que comas 2 puñados por día, está. Todo lo que sea integral, que tenga fibra y todo, más allá de que sea bueno para el intestino, para la microbiota, digo, eso genera saciedad o las proteínas. La verdad que para mí, para comer bien, hay que organizarse un poquito y cocinarse, correr un poco el foco también como de las calorías, más allá de que, bueno, sí, y pensar también en los nutrientes, ¿no? Como, o sea, comete si quieres el paquete de galletitas, pero después comete un yogur con frutos secos. O sea, si no tenés ninguna restricción, bueno, nada, digo, evaluar, digo, uno sabe si te la pasás comiendo chocolate o si, viste, como, digo, si tenés bases de alimentación saludable, todo está permitido en una medida regulada, ¿no? Agradecerte otra vez por el espacio, por esto y por el de Merlo, que vamos a estar el 8 y 9 de agosto. Nada, me parece que el primer paso, yo confío en que vamos a poder repensar los cuerpos de la danza y hablar un poco de esto, del autocuidado también, de la importancia que tiene. Eh, Así que nada, para mí el primer paso es hablar de estas cosas. En 10 días vamos a encontrar presencialmente acá en Merlo San Luis. Así que bueno, muy entusiasmadas, gracias a todas por sumarse, por entusiasmarse, venirse para el interior del país.